Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a CBSC Radio y CBSC Televisión. Estamos aquí, una vez más, juntos, construyendo una relación entre Dios, tú y nosotros. Así que un abrazo muy fuerte, muy bienvenido y estamos acá para escuchar, para aprender, para reflexionar, para rechazar tal vez un mensaje de parte del Señor. Y así que espero que hayas estado bien, que tus días sean buenos, aunque en estos tiempos cada vez como que la cosa se pone más difícil. No sé si a ti te pasa, pero al menos a mí es como que más pesado, más carga, más de todo y bueno, y siempre, fíjate que el día andaba pensando en eso, pero eh, se me vino a la memoria esa canción 10.000 razones para adorar. Y pensaba, y la cantaba mientras iba por la calle caminando, decía, sí, tengo dificultades, pero ¿cuántos problemas, dificultades tengo? Supongamos 5, 6, ya, 6. Pero como son 10.000 razones para adorar, que tengo muchas razones para adorar a Dios, eh, 6 no es nada, nada, porque me quedan a ver 10.000 como 9.000 y tantas razones para seguir adorando a Dios y cantando. Y cuando tú le cantas a Dios, cuando tú le adoras la dificultad de los problemas, el enemigo hace enojar. Y queremos nosotros se pica. Entonces, vamos a sacarle pica y vamos a seguir cantando y adorando al Señor, a pesar de la dificultad y los problemas, porque tenemos más razones para adorar, para cantar a Dios y razones, no solamente emociones, tenemos razones de peso para adorar a Dios. Así es que vamos adorando y vamos escuchando, y si tú eres cristiano y tú amas a Dios, te va a hacer bien, te va a hacer bien. Pero si no, no me vas a escuchar y te vas a ir lejos y me vas a escuchar aburrida, que hablo de cera, que no sé qué, pero los que son conocidos por Dios entendemos. Bien, entonces vamos a lo que nos convoca, que es el mensaje de Dios. Y voy a leer el texto primero y después te nombro el nombre de la predicación. Y queda en Proverbios 2, 1, 11. Y dice así: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, dice Dios, y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, y si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Entonces hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción, o sea, la moderación, te cuidará. La inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los lindo, lindo. Porque el Señor de la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Ahí recalco yo un texto de una frase de este texto bíblico que hemos leído. Y la predicación tiene por nombre: el cerebro humano, Dios lo diseñó para ser espiritual. Mira cómo Dios va a diseñar el cerebro humano para ser espiritual. Como que no lo entiendo, no sé qué quiere decir. Bueno, ya nos habló de la inteligencia y nos dijo, y se pides discernimiento, o sea, si pides poder diferenciar entre el bien y el mal, porque la confusión es tremenda, a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, entonces ya no sabe qué pensar,
eh, nos vamos confundiendo en todo lo que pensamos antes, las órdenes de Dios ya hoy día, como no pasa nada. Entonces, si buscas y pides discernimiento, diferenciar, y si la buscas con tu voluntad, como a la plata, como un tesoro escondido. Si esto con la pandemia ha dejado sin trabajo mucho, los sueldos, los trabajos se han visto, eh, la economía mundialmente está mal. Entonces, pero si tú buscas, como si buscaras la plata, el dinero, un tesoro, con ahínco, perseverancia, decisión, voluntad, pelea, gallardía, garra, de todo. Pero si tú buscas, dice, el discernimiento y la inteligencia, entonces comprenderás el temor del Señor. Recién ahí comprenderemos qué es el temor del Señor, que no es lo mismo tenerle miedo a Dios. Es una gran diferencia. Y hallarás, cuando tengas el temor del Señor, hallarás conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Fenómenos, prodigios, portentos, milagros. ¿Ves? Qué lindo. Entonces, cuando pidas con todo tu corazón, con toda tu garra, tu voluntad, poder discernir y llamar a la inteligencia, como si buscaras millones de dólares o de euros, o un sueldo suculento que te alcance, que te sobre, ojalá. Entonces dice, si tú buscaras esto así, si no buscaras, no es que Dios te lo venga a entregar, tú tienes que buscarlo. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento, estas cosas, estos fenómenos, estos prodigios, estos portentos, estos milagros. Por eso, la predicación, el cerebro humano, Dios lo diseñó para ser espiritual. Entonces no habla del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría, del discernimiento, y que todo eso está a nivel cerebral. La ciencia está hecha de datos, lo sabemos, de medidas, de conocimiento de fenómenos, mientras que la sabiduría es una actitud ante la vida que nos lleva al crecimiento, a la estabilidad, a la armonía. La ciencia nace, se dice, de la razón, y la sabiduría se dice que del corazón. Pero sabemos que la sabiduría viene también de la razón, y cuando esta domina la emoción, porque nos ayuda a caminar en la vida con dificultades, con problemas, entonces es la facultad que quieren las personas de actuar con sensatez, prudencia o ser. Repito, alguna frase del texto que leímos: hijo mío, si haces tuyas mis palabras, tú tomas la palabra de Dios, la haces tuya, tú dices, no, esto yo tengo que realizarlo, esto Dios me lo manda y a realizar y tengo que hacerlo. Y atesora mis mandamientos. Obedece, no deja que se pierdan los mandamientos de Dios, ahí los pierde, no, sino los atesora. Y si tu oído inclinas hacia la sabiduría, dar más atención, más que reactivo, saber escuchar, y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Pero la pregunta, ¿habrá creado Dios el cerebro humano para que crea en Él? Piensa que Dios diseñó el cerebro humano para ser espiritual. Raro. A nosotros nos parece raro. O el cerebro humano está hecho para creer en Dios. Es casi lo mismo. Sabes que los científicos exploran la relación de cerebro y espiritualidad. En 1970, el premio Nobel de Medicina Francis Crick publica en una revista
Nature, pero acá se pronuncia así, pero es natural. Un artículo titulado Molecular Biology in the Years 2000 o 2000. En dicho artículo, el científico dice sentirse en la obligación de sugerir el desarrollo de un nuevo campo. Recordemos que es un premio Nobel en 1970, un premio Nobel en medicina. Entonces dice él, en el cual prácticamente no se ha hecho ningún trabajo hasta ahora. Y propongo para su consideración la teología bioquímica. Bueno, en opinión de Crick, de este científico, esa nueva teología debería comprender el estudio a nivel de la biología molecular de la sinapsis y la organización global del sistema nervioso. De asuntos como, por ejemplo, la eficacia de la oración. No se trataba, no era la intención de buscar a Dios en el cerebro, sino indagar ahí la actividad espiritual. ¿Qué sucedía en el cerebro de las personas que buscan a Dios? ¿Qué pasa? Esa era la curiosidad, la intención de descubrir qué pasaba ahí. Sabemos que el cerebro está hecho de vida. Con el cerebro procesamos la manera en que percibimos el mundo, sentimos, pensamos, hacemos todo. Sin embargo, algunos neurocientíficos creen que el cerebro humano estaría predispuesto o diseñado para la espiritualidad. Según los estudiosos, la religión podría tener fundamento neural. La corriente conocida como neuroteología parece dar una nueva dimensión, completamente alejada de la irracionalidad fanática, sino que todo lo contrario intenta explicar científicamente un fenómeno inherente al ser humano, la religión. Las creencias religiosas tienen fundamento científico explicable a partir del funcionamiento cerebral. La religión en el cerebro, o sea, neuroteología. La convergencia, la afinidad entre la ciencia y la teología podría resultar iluminadora para ambas ciencias y religión. Las investigaciones del médico y psiquiatra americano Andrews Newberg se enmarca en el terreno de la neuroteología, que analiza el correlato entre el mundo de la experiencia religiosa y el cerebro. El investigador insiste en que, aunque la ciencia debe ser rigurosamente científica y la teología teológica, la convergencia entre ambas puede resultar iluminadora para ambas disciplinas. Y ahora, otra cosa. ¿Es Dios una programación neuronal? ¿Estamos ahí? La creencia en Dios o dioses es tan antigua como la humanidad misma. La necesidad de tener un fundamento espiritual es común en todas las culturas, lo sabemos. Según la neuroteología, la estructura del cerebro estaría predispuesta para tener experiencias espirituales, incluida la creencia de Dios. Los sustratos del sistema límbico, situado en lo más profundo del cerebro, son el centro de nuestras emociones. El hipocampo y la amígdala cerebral son estructuras que se asocian a las creencias religiosas. Podríamos pensar cómo llegó este sentimiento a nuestro cerebro, sentimiento religioso, de tener un contacto con algo superior, más allá del ser humano, ya que no se adquiere de forma espontánea. Si hemos ido evolucionando del mono, y esto no lo vemos en la actitud religiosa, entonces hemos de pensar si existe este sentimiento religioso en nuestro cerebro, porque Dios al crear nos lo puso como parte de nuestra existencia. Ahora, ese sentimiento religioso no significa que esté dado para seguir a Dios como el creador y el salvador de Jesús. Solamente
programado para creer en Jesucristo, en la Trinidad, en el Padre, en el Espíritu Santo. Y eso lo puede explicar fácilmente las más de 6.000 religiones existentes. Doctrinalmente, más elaboradas que otras. Religiones orientales y occidentales, monoteístas, politeístas y no teístas, también panteístas, reveladas y no reveladas, arcaicas, totémicas, antiguas y modernas, con el común denominador, el sentimiento religioso. ¿Existe? ¿Es real? Pero, ¿a qué Dios o dioses yo pondré ahí? Si yo fui creada, mi cerebro está creado para tener un sentimiento religioso, ¿a quién yo escogeré para guiarme? ¿Qué doctrina religiosa llenará mi alma? Es una libertad que tenemos de escoger bien o mal, libre albedrío. Nos da lo mismo cualquier Dios. ¿Has escuchado esa frase? Dios es uno solo. Es el mismo en todas partes. O todos servimos a un mismo Dios. Qué confusión más grande. Porque si el mismo Dios, ¿cómo cambia de opinión de uno a otro? ¿Cómo pide servirlo o servirle de tantas formas distintas? Si es el mismo. Entonces, ante tantos millones de dioses, ¿cómo hace? Como te decía, doctrinalmente, en un lado una cosa, otro en otra, o te cree en una cosa, en otro lado en otra. Y es una confusión. No puede ser Dios el mismo Dios que se tiene todos. Jeremías 29:3 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuestra religión es por cultura en donde nacimos, crecimos, fue esa religión que nos enseñaron, la oficial de cada país, de cada familia. Pero me pregunto, ¿es la que calma mi sed de Dios? Mi religión o los dioses o el Dios que yo sirvo calma mi sed de Dios, de ese sentimiento religioso con el cual fuimos creados por Dios. Al fin y al cabo, ¿qué es religión? Unas reglas, un dogma que debo seguir sin discernir, sin buscar la esencia de esta, son calmantes de conciencia solamente. ¿Qué es? Pero en Jeremías 29:13 nos decía: cuando Dios, este Dios al que nos servimos nosotros, cuando me busques con todo tu corazón, me verás, me buscaréis y me verás. Ahora, ¿qué requisito? Cuando me busques de todo tu corazón. Cuando tú anheles a Dios, saber de Él, no como un calmante de conciencia o para equilibrarte emocionalmente, que acudir a algo espiritual. No, cuando tú busques realmente a Dios con necesidad o sin necesidad. No lo que yo he creído. Tal vez no tienes al Dios, al Creador, al Salvador, sino lo que traspasaron por cultura, por religión, por costumbre, por tradición. Entonces, ese sentimiento espiritual o sensación de vacío puede seguir tan presente, ese vacío moral, donde tus creencias al menos debían sostenerte en los días oscuros, fríos, y esos dioses, o ese Dios, no descansa para sostener. O al menos que le entregara algo de paz, que tampoco está, ni plenitud ni fe. Las costumbres, las tradiciones de la religión es lo que se cree, se ha adquirido. Las religiones heredadas por tradiciones, como te decía, están lejos de satisfacer tu alma
de tu rebelión. Tienes una religión, porque tienes sentimiento religioso, porque yo no creo así. Pero, ¿qué crees que tanta gente que ya no quiere nada? ¿Qué pasó? Marcos 7:9. Qué buena manera, dice Jesús, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Como decir, te gusta seguir lo que tú crees. Si eso está de acuerdo con Dios, de amar los mandamientos, no, te da lo mismo. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Se ha seguido investigando la espiritualidad para demostrarlo. Los investigadores escanearon la actividad cerebral de varios sujetos mientras tenían su estado de pensamiento o introspección espiritual. Hubo razón. El incremento de la actividad cerebral deja ver que, a diferencia de los no creyentes, en los sujetos religiosos, la actividad cerebral mostró un cambio dramático, conmovedor, dice. A este respecto, los neurocientíficos afirman que esta inusual actividad cerebral, al pensar en Dios, se puede contactar con otros cerebros de personas depresivas, obsesivas o alegres. Esta polémica tesis puede dar una explicación básica sobre las experiencias contadas por personas con una alta espiritualidad. Los los neurotransmisores de Dios estarían presentes en personas religiosas y ausentes los gnósticos y ateos. Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La fe, dicen los científicos, crearía una nueva red de transmisores neuronales, alterando completamente la manera en que el cerebro funciona. Esto explicaría que los creyentes pensarían y sentirían tan distinto de quienes no comparten su fe o espiritualidad. Y vaya que lo entendemos bien eso. El gran poder de la oración afecta la actividad cerebral, la manera de comunicarse con Dios. Trae beneficios y los efectos se observan en cada una de las personas que lo practican. Salmo, vamos a ver los Salmos 116, 114. Muy mal, muy mal. Y dice él, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, dijo así, te ruego, Señor, que me salve la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, me has librado de la muerte delante, has enjugado mis lágrimas y no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivos. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo. En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha dado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todos. Él estaba muy mal. Dice que estuvo riesgo de la muerte. Que encontraba a todos mentirosos los que lo rodeaban.
que su alma estaba en ansiedad, en angustia. Veíamos que estaba depresivo, crisis de pánico, con mil desesperanza, la soledad o en compañía de muchos, pero sintiendo que nadie lo comprendía, que nadie lo entendía. Pero que se exclamó a Dios y fue su refugio, que mostró su ternura y su amor. Todo esto a través de una oración. El impacto de la oración en el cerebro humano es estudiado en el Centro de Myrna Bryant de Medicina Integral y fue presentado recientemente en un estudio reporte de cómo las oraciones alteran las ondas cerebrales. Y lo demuestran y explican por medio de más de 1000 escáneres cerebrales de los participantes y cómo la oración puede aumentar la actividad en ciertas áreas del cerebro. ¿Cómo la oración afecta la actividad cerebral? Dr. Andrew Newberg es el director de la investigación del Centro Myrna Bryant de Medicina Integral de Thompson Jefferson de la Universidad, Hospital y Facultad de Medicina. Y dice que se ha estudiado el efecto neurocientífico de las experiencias religiosas y espirituales durante décadas. El gran poder de la oración hace que muchos creyentes formen una especie de cadena de oración, logrando grandes conexiones neurológicas que pueden producir una fuerza muy grande. Y esa energía en conexión pueden realizar fenómenos interesantes. Los creyentes le llamarían milagros, y la ciencia le llamaría fenómenos. El doctor Newberg explica que el estudio del efecto de la oración en el cerebro se inyecta una sustancia radioactiva inofensiva a los voluntarios mientras están en profunda oración. El colorante migra a la parte del cerebro donde el flujo de sangre es más fuerte, es decir, a la parte más activa del cerebro. Las imágenes analizadas en la investigación comparan la actividad cerebral en reposo, mientras el individuo, en este caso era un pastor presbiteriano, está en profunda oración. La parte de mayor actividad se torna roja y esto indica, y en este caso, la mayor actividad se observó en los lóbulos frontales y el área del lenguaje del cerebro. Esta es la parte del cerebro que se activa durante la conversación y el doctor Newberg cree que para el cerebro, orando a Dios en la tradición judeo-cristiana, es similar a hablar con Dios. Esto puede explicar que cuando una persona ora, intenta comunicarse con la mayor deidad. En una conversación como si esperar a la deidad le respondiera a similitud de una conversación. Mientras observa él la meditación de Teos, o Dios contemplando, el doctor Newberg no se observó ninguna de las actividades cerebrales en el lóbulo frontal que se observa en las personas religiosas. Y el doctor llega a la conclusión de que la oración crea experiencias neurológicas. Y si bien Dios es inimaginable para los ateos, para los religiosos Dios es tan real como el mundo físico. Así que nos ayuda a entender que por lo menos, dice él, cuando ellos se describen, ellos se lo describen a nosotros de cómo es Dios, que realmente están teniendo un tipo de experiencia. Esta experiencia es al menos neurológicamente real. La relación con Dios y su influyen para bien en las personas. Y como pueden encontrar en la oración el gran poder de cambiar sus vidas. Como datos científicos, estos resultados revelan sencillamente esto. Durante una experiencia espiritual, numerosas áreas de nuestro cerebro vienen moduladas, se activan o se desactivan. Lo que se mide no son las experiencias religiosas en sí, sino una intensa actividad intelecto-emocional. La riqueza de la experiencia religiosa, natural en todo ser humano, se manifiesta en la dimensión corporal a nivel de las complejas redes neuronales. Isaías nos dice
en 55, 57, buscad al Señor mientras puedas traer. Buscadlo. No esperes que Él te busque, sino tú debes buscarlo. Llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío en su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en todo. Más allá de los beneficios presentes de nuestra actividad cerebral al orar, de fe, reflexionar, debemos preocuparnos por la trascendencia, o sea, la vida eterna. Dios dio el primer paso donde nos da la libertad a quien servir. Venimos programados, por decirlo así, para tener ese sentimiento religioso. Pero lo que no hizo Dios, y que nosotros pensamos a veces, que bueno habría sido que programara entero para buscarlo a Él, buscar la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, buscarlo a Él y amar su mano. Pero no, nos dio esa libertad para que tú escogieras a quién servir. Porque si no habríamos sido como los robots que se programan y hacen lo que el hombre quiere que hagan, dicen lo que ellos han programado que digan. Nosotros no. Tenemos el sentimiento religioso, tenemos esa necesidad de buscar algo superior, pero Dios te dio la libertad a ti y a mí para que escojamos libremente a quién servir. Como lo dijo Josué en 24:15. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir a Dios, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, a los dioses en cuya tierra ustedes están ahora habitan allí, dice Josué. Pero, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor Jesús. Nos dice Jesús, al Señor que es todopoderoso creador. ¿Qué te parece? Maravilloso. El descubrimiento científico de que fuimos como programados para tener ese sentimiento religioso, pero que cada uno de nosotros escoge a qué Dios va a servir, a qué dioses, qué doctrina a ti te parecen bien. Por eso, tanta libertad que hay más de 6.000 religiones existentes en el mundo. Yo que Dios me hubiera ahorrado, todo igual. No es todavía fantástico, pero esclavo de una programación. Hermanos, no basta con tener un sentimiento religioso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Lo importante es buscar, llamar a Dios que te puede dar la vida eterna, perdonar tus pecados, beneficiarte aquí y ahora y en la eternidad. Discierne, busca la ciencia con inteligencia y adquiere sabiduría. Necesitamos no solo creer que estamos cerca de Dios, tenemos que tener experiencias con Dios. Él está vivo, Él es real y Él es cercano. Búscalo con toda tu voluntad, como si buscaras un tesoro escondido. Búscalo. Y vas a encontrar, porque si lo buscas de corazón, sinceramente, honestamente, Dios no te hará esto. Miqueas 6:8:1. No, 6:8 solamente. Ya te ha declarado lo que es bueno. Ya te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas era el profeta del Antiguo Testamento que escribió al pueblo de Dios y lo reprendió por ser religioso por fuera, pero corrupto por dentro. Miqueas describió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra que robaba la propiedad y las herencias de los pobres, un pueblo violento, un pueblo de mentiras, que solo buscaba sus propias vidas. Dios describió la religión vacía. Los de Israel sabían que habían pecado contra Dios y están diciendo, pues que yo acá, yo sé que soy culpable, de que como humano, que he tentado de caer, pero
¿Cuánto cuesta limpiarme mis pecados? ¿Cuánto me cuesta para que me perdonen? ¿Cuánto tengo que pagar? O en ese tiempo, ¿cómo se compraban animales para sacrificio? Ahora, yo tengo para comprar un cabrito, una oveja, ¿qué? ¿Cuánto me vale? Entonces, con eso compraban ese sacrificio, los mismos vivían como golpearse el pecho, arrepentirse, llenos de resentimiento, de remordimientos, pero quitan la vuelta. 360 grados se vuelve lo mismo. De esa religión vacía habló Dios. Entonces, dice, no existía arrepentimiento, solo arrepentimiento. Reconocían, sí, su pecado, no lo negaban, pero ofrecer sacrificios temporales, buenas obras, por ir a la iglesia, el sábado, el domingo, como para purificarte dentro de ti. Era suficiente para limpiar la conciencia un rato, para luego volver a pecar y volver a comprar el perdón del pecado. Miqueas 6:7. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocausto con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Eso lo decía el profeta del pasado. Ser pensado, reflexionado, para que de verdad se volvieran a Dios. La religión vacía del pueblo de Dios quiere comprar perdón y una conciencia limpia. Todos dicen, no somos pecados, pero todos somos humanos. Por lo tanto, super perdonados. Es una religión de transacción. Yo te doy estas cosas y me debes perdón. Tal persona parece ser muy religiosa, pero peca en su religiosidad. Es lo mismo que una vida sin Dios. Se piensa y actúa como la no existencia de Dios. Por eso decimos que el hombre fue creado por Dios para sentir en la necesidad de buscarlo. Imagina, ¿te acuerdas de esta canción? La estrofa de esa canción, Imagina, de John Lennon, dice así. ¿Por qué me imaginaba? Imagina que no hay paraíso. ¿Ya? Es fácil si lo intentas, dice la canción. No hay infierno bajo nuestro, arriba nuestro, solo cielo. O sea, no hay existencia. Imagina a toda la gente viviendo solo presente, sin preocuparse mañana, ni después de la muerte, ni nada de eso. Solo presente, pasa lo mismo un día, que lo comido, lo bailado, no te lo digo nadie. Imagina, dice, que no hay países, no es difícil hacerlo, nada por lo cual matar o morir, y tampoco ninguna. Si no existieran los límites, la frontera, que creía o creía, pero nadie mataría a nadie, nadie moriría. Pero yo no le encuentro sentido, porque nación contra nación, dentro de los mismos ciudadanos, hay muerte, traición, dentro de cosas de familia. Imagina que no existe el cielo y el infierno. No, haz lo que quieras, total el infierno no existe, el cielo tampoco. ¿Por qué vas a portarte bien? El cielo no existe. ¿Y para qué vas a reprimir tus instintos, tus deseos, si tampoco el infierno existe? Pero, ¿crees tú que eso tendría sentido? Pensar que el futuro no existe. Pensar o imaginar que quieres siempre ser biológico, como un niño. Después de la muerte no existe nada, porque somos seres puramente materia.
pero no hay alma, no hay espíritu, no hay proyección, solo eso. Igual que una niña, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Imaginas? Creyendo eso acerca de ti mismo. Ese es el problema del hombre. Imagina una vida sin religión, sin dogma, sin mandamientos, sin nadie ni nada que te diga, eso no debes hacerlo. Eso es pecado. Eso no te deja entrar al cielo y te envían al infierno. ¿Tú imaginas una vida sin Dios? Sin nadie superior sobre tu cabeza, sino solo tú mismo, o el hombre mismo en toda su expresión malvada. Yo no lo imagino, no quiero imaginarlo, porque esta imaginación es vivir sin fe. Es el vacío más absoluto. Entonces mi cerebro, mi corazón y mi alma quieren a Dios real. No solo mi corazón, mi cerebro quieren a Dios real. Entonces, por eso la predicación se llama el cerebro humano. Dios lo diseñó para ser espirituales. Eso ha sido la predicación del día de hoy. Ok, ya estamos. Hermoso mensaje. Dios bendiga a nuestra pastora por este mensaje hermoso que el Señor le ha dado para que nos pueda predicar y podamos aprender del Señor. Gracias le damos a Dios por todo esto que hemos hecho hoy día. Ya le hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado la palabra. Y ahora nos queda más que despedirnos, hermanos. Será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Dios los bendiga. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clara.